Misión Cristiana, la palabra que cambia, internacional, presenta Estudio Bíblico con nuestro pastor general Wilber Rodríguez. Vamos a leer el versículo número 21. Dice la Biblia: también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elán, Asur, Arfaxad, Lud y Arán. Los hijos de Arán, Uz, Ul, Keter y Mas. Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Pelet, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Joctán engendró a Almodad, Selet, Athar, Mabet, Gera, Adorán, Usal, Dicla, Obal, Abimael y Seba. Ofir, Aba y Jobad, todos estos fueron hijos de Joctán. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones. Y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Por favor, tome su asiento si es tan amable, hermanito. Quizás se le parecerá un poquito extraño, porque todos los que venimos a estudiar la Biblia acá llevan una secuencia ordenada de lo que estamos estudiando versículo por versículo, de manera sistemática. Y de lo que yo hablaba la semana anterior, hasta donde me quedaba en los textos para explicar, parece ser que hay un margen, porque nos quedábamos hasta el versículo número 10 explicándolo, y lo demás hablaba acerca de los reinos que fundó Nimrod, y hablaba de la demás descendencia del segundo hijo de Noé, que es Cam. Entonces de ahí ya todo esto lo había leído hasta el versículo número 20, y les decía cuando iniciaba el estudio acerca de las genealogías de los tres hijos de Noé, que íbamos a saltearnos varios versículos, y es lo que yo quiero que usted recuerde, que no íbamos a explicar nombre por nombre de esa descendencia de los hijos de Noé. Entonces no es que no tenga relevancia, pero no hay mucho comentario de ellos porque ya lo expliqué todo eso con detalles. Así es que lo único que voy a recordar para pasar ya al estudio del capítulo 10, versículo 21 al 32, es lo que sí recordé yo, o sea, lo recuerdo ahorita, perdón, y di mi palabra que les iba a explicar acerca qué es la tipología. Pero antes de explicarles eso, dentro del desarrollo que es una tipología, deseo recordar un poquito acerca de la descendencia de Cam. Centrábamos nuestra atención sobre un personaje llamado Nimrod, y decíamos que su nombre significa rebelde.
Y hablábamos, hermanos, que este tipo, Nimrod, tenía como muchas características en las cuales en el futuro, de su tiempo al futuro, cuando aparezca el personaje llamado el anticristo, tendrá mucha similitud con lo que es Nimrod. O sea, se parece mucho. Por eso es que cuando uno habla de la tipología, el mismo Nimrod es un tipo del anticristo. El anticristo es un antitipo y Nimrod es el tipo. Por eso es que cuando se habla de José, José es un tipo de Cristo y Cristo es el antitipo. El hecho es que recordar a este personaje y hablar un poquito de manera resumida acerca de lo que desarrollábamos la semana anterior, vamos a tratar de observar no las cualidades, porque ya las hablábamos, sino la tipología. Decíamos que el nombre de él significa rebelde. Nadie se atreve a ponerle a uno de sus hijos varones, cuando ya tiene familia, rebelde. Yo hasta ese momento no he sabido que algún niño varón en ninguna parte se le haya puesto Nimrod, ¿verdad? Porque hay padres que conocen la interpretación de los nombres de la Biblia. Pero este tipo, hermano, Nimrod, decíamos que tiene cierta similitud al inicuo, al hombre de pecado. Y dábamos la interpretación que es lo que significa, según Tesalonicenses, esa interpretación inicuo, ¿qué significa? Y es el hombre sin ley. Así será el anticristo y así era Nimrod. Así era Nimrod miles de años atrás. Era un hombre sin ley, rebelde. Y hablábamos de las expresiones bastante importantes que explicar y referíamos acerca de Nimrod como poderoso cazador según la Biblia. Y decíamos que la palabra poderoso es la expresión en el hebreo gibor, que tiene su significado y es la expresión literal vigoroso. Entonces Nimrod era vigoroso, es decir, poderoso en lo que él mismo hacía, vigoroso. Era una persona, hermano, que aparentemente no se le miraba cansancio. Y dice también que era poderoso cazador. Y si usted recordará por los propios apuntes que usted hizo, la palabra cazador en el hebreo de la Biblia, en los originales, es la palabra sayid. Y lo que significa la palabra sayid en el original, le refería yo a ustedes, es la expresión el que persigue a personas. O sea, diciéndolo, el primer hombre que se ocupó no en cazar animales, sino en cazar seres humanos. En eso tiene cierto parecido Nimrod, que es el tipo del anticristo, a lo que el anticristo va a ser en el futuro. Él va a ser igual a Nimrod, hermano, un hombre sin ley. Y se parece, aparte de eso, de ser un hombre sin ley, en esa época yo les presentaba a ustedes, presentando el futuro, los eventos futuros, que así sucederá con el anticristo cuando él desate una persecución en contra, según lo que dice Apocalipsis, en contra de los santos. Igual, hermano, igual, o sea, hay mucho parecido. Y este que es, hermano, Sayid, es decir, perseguidor, cazador de hombres, este Nimrod, este rebelde, este hombre sin ley, acuérdese que fundó, según lo que ya hemos explicado, varias ciudades. Y cuando lleguemos nosotros la próxima semana al capítulo 11, vamos a ver que dentro de esas ciudades las cuales Nimrod fundó, allí va a aparecer un nombre, la cual nosotros conocemos a través de la historia, ya sea en caricaturas, ya sea en películas, pero más que todo, conocemos todo esto a través de la Biblia. Va a aparecer cuando él funde esta ciudad, en que él se enfrasca en construir una torre. Y a esa torre se le llama como nombre Babel. Y la palabra Babel lo que significa es confusión. Él fue el fundador de esta ciudad llamada
o esta torre llamada Babel, y así se llamaba su ciudad también. Confusión. Este hombre se proclama ya cuando ha fundado esas ciudades como rey. Mucha similitud con lo que sucederá con el anticristo en el futuro. Él entrará en la tierra de Jerusalén, él entrará, profanará el templo, dice la Biblia en el libro de Daniel, y se confirma en Apocalipsis. Profanará el templo y se sentará y se hará como Dios, hermanos. Increíblemente, cuando él haga esto, entonces el tipo se va a proclamar Dios y rey a la vez. Eso será tremendo. Hay tanto parecido. Ahora, si esto tiene mucho parecido, entonces veamos qué es lo que nos da a conocer la tipología, porque eso es lo que estamos ahorita. Cininro es un tipo del anticristo. Ahora, la pregunta sería, ¿qué es tipología? Les decía la semana anterior que la tipología, hermanos, es la rama de la Biblia y que así se le llama tipología. Ahora, la tipología, su significado viene de dos palabras. Uno es la expresión tratado y la segunda es conocimiento. Dos expresiones que se utilizan, logos y tipo. Y las dos expresiones, al unirlas, significa algo hablado o retratado o una sombra de algo que va a ser en el futuro. Ese es el significado de la tipología. Entonces, ahora que usted sabe manejar qué es tipología, hermano, de una manera abierta, entonces cuando a usted le corresponda enseñar la Biblia y vea que ahí hay una tipología, entonces usted sabe ahora cómo explicar y dar la interpretación. Si esto entonces sucedió, así como lo estamos ahorita explicando, hay algo muy interesante que quiero agregar a esto que acabo de mencionarle, porque Cininrod es un hombre sin ley, es un rebelde, y así será el anticristo en el futuro. Hermanitos, significa que en el presente, ahorita, hay como un preludio de lo que sucederá en el futuro de una manera más candente y fuerte. ¿Cuál es ese preludio? Yo les explicaba a ustedes que hace 90 años apareció una filosofía llamada la filosofía nietzschista, y les di a conocer el nombre de este personaje. Su apellido es Nietzsche. Él fue el fundador de la filosofía nietzschista. ¿En qué consistía esa filosofía nietzschista? Yo se los explicaba a ustedes. El tipo en su filosofía dice que Dios está muerto. Él escribió un libro, la Zaratustra. Eso lo venden en las librerías, hermanos, seculares. Entonces, toda una filosofía, y el que lee esa filosofía, bueno, en las universidades se la recomiendan a los jóvenes, y lo que incluye en esa filosofía es que prácticamente Dios no existe. Dios no existe. Eso es lo que pulula, eso es lo que se extiende, eso es lo que se da, hermanos, a conocer a los jóvenes cuando estudian después del bachillerato, si es que alguien logra llegar a la universidad y puede al menos afincarse, porque hay quienes inician pero no son perseverantes. Y también dependiendo la carrera que esa persona tome, allí le van a incluir, hermanos, la filosofía nietzschista, donde Dios no existe. Dios no existe. Ahora, ¿a qué conlleva todo esto, hermano? De ese preludio, de ese inicio, que parece ser, hermanos, que no es nuevo, sino, repito, hace 90 años apareció esa filosofía, y se sigue extendiendo con mucha más refulgencia, pero con mucha más fuerza todavía, a tal que uno se encuentra con personas, no personas jóvenes solamente, sino personas de edad que niegan la existencia de Dios. La niegan de manera rotunda y dicen: Dios no existe, Dios está muerto. Entonces, cuando hay ese tipo de ataques, se agregan otros personajes más.
ahí aparece un personaje en escena llamado Sigmund Freud. También, hermanos, este personaje dice que Dios no existe. Estoy hablando de personas ateas. Ateas desde la coronilla de la cabeza hasta los pies. Rotundamente dicen: Dios no existe. Aparece otro personaje en escena. Su apellido es Darwin. Usted sabe el nombre de él, ¿verdad? Entonces también se introduce en ese grupo, en donde él no cree en Dios, sino que cree en la evolución. Cuando uno habla de estos personajes ateos, cualquiera puede darle importancia y decir: qué grandes hombres, qué pensadores, qué hombres. Jamás han habido hombres tan correctos para determinar lo que ellos examinaron. Pero fíjese, hermano, que estos tipos al final de su vida así terminaron. O sea, negando que Dios no existe. E inclusive algunos de ellos terminaron corrompidos por la homosexualidad. Otros terminaron locos, medios locos. Y de hecho, aunque ya estaban locos, ¿verdad? Porque una persona que niega la existencia de Dios no es una persona cuerda, porque ya la misma escritura hablaba de ellos y le llama a ese tipo de personas necios. Dice el necio en su corazón que Dios no existe, que no hay Dios. Y así acabaron. Pero te lo voy a decir de esta manera: según la palabra, no somos animales, ni pertenecemos al reino animal. Una cosa es el reino vegetal, otra cosa es el reino animal, y otra cosa somos los que fuimos creados a imagen y semejanza del Señor. No estamos incluidos en esa categoría. Pero estas personas, que eran seres humanos también y no estaban incluidos en esa categoría, parece ser que tomaron la postura de un animal. Irracionales. Nosotros los seres humanos no caminamos por instinto, el animal sí. Nosotros por razón entendemos todas las cosas. Así es que, hermanito, todo esto, hermano, de esa filosofía nietzschista y de lo demás que ha agregado de los filósofos, de Carlos Darwin, de este personaje Sigmund Freud. Entonces a eso se agrega un montón, un listado extenso todavía de más personas que siguen negando la existencia de Dios. Pero a nosotros no nos importa eso. Sabemos por la fe que Dios vive y permanece para siempre. Es un mal viejo, hermano. Este es un mal viejo. Un mal viejo que no tiene 90 años, sino tiene miles de años atrás, desde que el hombre se corrompió. Pero aquí vemos el tipo Nimrod del anticristo. Y lo peor será en esa época cuando este señor aparezca. A él no le agrada, crea, ni una cruz, que es el emblema de muerte, ¿verdad? Ni tampoco le agradará que alguien esté cantando alabanzas a Dios, o que haya prédica. Todo eso él lo va a combatir en el futuro. Lo va a combatir. Por eso es que se desatarán persecuciones en contra de aquellos que declaren de manera abierta o clandestina. Ya lo voy a explicar por qué. Ya sea abierta, porque muchos van a tener valor, hermano. Y máximo, cuando vean los videos de las predicaciones que les quedaron como un legado a ellos, como las que estamos predicando nosotros, o como las que predican otros enseñadores de la Biblia, donde se hablaba del arrebatamiento de la iglesia, y muchos se burlaban, como el señor Dante Gebel, o como otros más que son burladores y que comenzaron bien en la sana doctrina, pero que se apartaron de ella. Pero cuando estos comenzaron bien hablando de la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, todo ese montón de discos, grabaciones en cassette quedarán como un legado, como un recuerdo. Entonces, cuando ya las personas que no le dieron importancia al arrebatamiento de la iglesia lo tomaron como un chiste, como un juego, como una broma,
vean en las noticias y lo comprueben de manera visible que han desaparecido millones de personas sobre la faz de la tierra. Pero esas millones de personas fueron aquellas que fueron compradas con la sangre del Cordero. Porque no toda persona habrá de desaparecer, sino los únicos que desaparecerán son los que fueron comprados a precio de sangre. Los cristianos que estaban llenos, hermanos, con sus lámparas, en las lámparas tenían aceite. Cristianos activos, cristianos trabajadores, cristianos que les encanta la palabra, cristianos que trabajan, cristianos que sirven. ¿De cuáles es usted? ¿Es de los flojos? ¿Es de los haraganes? ¿Es de los que no les gusta hacer nada en la obra, sino simplemente llegar y calentar una silla? Pues lo siento por usted. Si usted no está activo, es tiempo que active. Si usted no sirve, es tiempo que sirva. Pero no puede estar como un inútil. Los únicos que no hacen nada son los que el diablo ha inutilizado. Pero ahora nosotros que hemos sido activados, porque Cristo es la piedra viva, Cristo es la palabra de vida, Cristo es, hermano, la roca del ángulo, la piedra del ángulo. Sobre la piedra del ángulo, que es la piedra viva, es incrustada las piedras que estábamos muertas. Pero cuando somos incrustados en el edificio de Dios invisible, tenemos vida. ¿De cuáles es usted que tiene años de solo fanfarronear y decir, cuánto me gusta el evangelio? Sí, pero más que conocer el evangelio, estás dando a conocer tu cambio. Amas las almas, te preocupas por los perdidos, amas a tu prójimo, perdonas cuando alguien te ofende o te anda denigrando, lo perdonas. O eres de aquellos que guardan resentimiento, odio, es de aquellos que declaran maldición sobre otros. Entonces estás frito. Pero cuando desaparezcan los millones de cristianos en todo el mundo, ahí quedarán los discos. Entonces ahí los pondrán. Y muchas de estas personas van a ser tocadas por el Espíritu Santo. Y se van a acordar y van a comenzar a llorar. Los pastores tuvieron razón. Y van a ver la aparición del mismo anticristo. Ustedes lo van a conocer, los que anden aguados y flojos. No generalizo la expresión, porque entre todos los que me están oyendo a través de la radio y los que están viendo el video a través de las redes sociales, hay gente que está caliente aquí también. Pero cuando vean eso, ahorita muchos de ustedes agachan la cabeza y están riéndose, burlándose, burladores. Y dicen, quizás no es mentira. Y lo demuestran con el tipo de flojera espiritual que llevan. Pero cuando vean esos discos y sean redarguidos por el Espíritu Santo, entonces abiertamente, algunos, no todos, van a decir, soy evangélico, soy cristiano. Y entonces, por decir abiertamente que es cristiano, lo van a perseguir. Lo van a perseguir. Y algunos, dije la expresión clandestinamente, se van a esconder. Se van a esconder. Muchos los protegerán, así como en la época del holocausto nazi. Nosotros cuando leemos la historia de los alemanes, pensamos que todos los alemanes son malos, igual que Hitler. Eso es incorrecto. Muchos alemanes refugiaron a judíos para protegerlos hasta que terminó la persecución, hasta que murió supuestamente Hitler. Ahí tenemos nosotros en la historia a un Oskar Schindler, que hasta este momento miles de judíos visitan la tumba de Oskar Schindler, porque dio hasta su último reloj y hasta el último quinto de dinero, un alemán, no un judío, no un alemán, por comprar los judíos que él tuvo en su aparente fábrica donde ellos construían municiones, pero todo lo hacía con el objetivo de protegerlos. Por eso es que los que se le llama la lista de judíos, se llama la lista de Schindler, un montón de judíos que él resguardó. Así como hubieron alemanes que protegieron judíos, así hubo un salvadoreño apellidado Castellanos. Por eso es que el amor grande de los israelitas, de los descendientes de estos que fueron protegidos por este salvadoreño Castellanos,
aman mucho al Salvador, pero muchos de los alemanes protegían, guardaban en sus sótanos a los judíos, los escondían, los alimentaban. Así será en la época cuando este individuo aparezca. Se desatará una persecución enorme. Muchos serán escondidos y no se dejarán marcar. Muchos saldrán abiertamente, serán capturados y llevados a la cárcel. Estarán preparadas desde ya les estoy recordando, ya están almacenando cantidades de guillotinas. Algunos toman en broma la profecía bíblica. Ya están, hermano, no se sabe a ciencia cierta cuántos vagones están construyendo ciertos tipos de ataúdes herméticos, pero por cantidades enormes. Y algunos se preguntan cuando uno ve las redes sociales, ¿para qué son? Porque en el futuro viene una persecución cual nunca se ha dado a la luz de la historia. Por eso es que es muy importante tener aceite en las lámparas. En las lámparas. Es muy importante no ser insensato, sino sensato. El tiempo el cual estamos viviendo, desde ya se siente el clima. El clima. Esto no tiene paro. Algunos escritores de los cuales yo leo dicen, ya estamos en la gran tribulación. No, todavía no. Ahorita ha comenzado a sonar vientos de guerra. Ayer Estados Unidos mandó un montón de misiles a atacar a Siria, porque Siria implementó un tipo de armamento que ha sido prohibido. Claro, todas las armas son prohibidas, ¿verdad? Pero este tipo de armas que utilizó Siria es biológica. Solo abren un tubito ahí, lo riegan en el aire, millones de personas mueren. Ese es el tipo, hermano, de guerra que viene en el futuro. Por eso es que atacó a los Estados Unidos hoy como represalia. La situación en Venezuela está cada día más candente. Vientos de guerra, violencias en todos los países, una sed insaciable de poder que ha despertado en los hombres, una corrupción terrible en los gobiernos, que muchas personas almacenan millones de dólares y no se acuerdan de los pobres muriéndose, más ellos enriqueciéndose de manera ilícita. Todo esto, hermano, nos señala que pronto aparecerá este ser llamado la primera bestia, el anticristo. ¿Y estamos preparados? Sigamos leyendo entonces el verso 21, hablando de la genealogía del último hijo de Noé. Estamos hablando de donde viene el Mesías, Sem. Dice el verso 21, también le nacieron, lea conmigo por favor, no lea con la vista, hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron, ¿cuáles fueron los hijos de Sem? Siga leyendo. Dice Elán. Diga fuerte conmigo, Elán. Asur, Arfaxad, Lut y Arán. Ahora que estamos viendo acá los hijos de Sem, Elán, de él vienen los hetitas, que se le llama. Usted quizás ha oído mencionar una frase que aparece en la Biblia y se menciona cuando Israel viene ya liberado de la esclavitud faraónica, pero no ha llegado al desierto todavía, sino que llega hasta el mar de Cañas, que es el mismo mar Rojo. Entonces cuando llega al mar de Cañas, ahí Israel se ve enfrente del mar, piedras, rocas, y por un lado está el camino hacia la ciudad de Filisteas. El problema es que pudieron haber agarrado por ese camino, pero Dios no quiso que se fueran por ahí. Y ni ellos, porque ellos no estaban preparados para la guerra. Ellos habían sido esclavos, hermano. No podían pero ni agarrar una lanza ni una espada. Ellos venían de la esclavitud. Entonces están entre el mar y acá.
entre esos dos sitios. Ahí acamparon en ese sitio llamado Peijarot. Algo raro el nombre, ¿verdad? Pero la descendencia de este tipo, a pesar del nombre que estoy dando, aparece otro nombre más, y creo que es muy familiar con lo que nosotros hemos leído a la Biblia. Los reyes, que aparece también en Génesis, los reyes confederados, cuando el mismo Abraham tuvo que ir a rescatar a su sobrino Lot. Todos nos recordamos que agarró sus criados, le informaron y armó a sus criados y se fue. Ya habían atacado la ciudad de Sodoma, porque allí se encontraba Lot viviendo. Entonces, ¿qué sucedió allí? Que el mismo Abraham se enfrentó a los reyes confederados, así lo dice la Biblia, de Kedarlaomer. Un poco enredadizo el nombre. Kedarlaomer. Entonces, ese nombre, Kedarlaomer, proviene, hermano, viene por descendencia propia de Elán. Es un nombre muy familiar. Ahora, el segundo hijo es Asur. Ahí está escrito. Asur, de allí viene lo que es la ciudad de Nínive. Asur fue la capital de Asiria. En un futuro llegó a ser la capital de Asiria. Entonces, él fundó la raza asiria. Lo que yo hace unos minutos acabo de expresarle, que Estados Unidos atacó a Siria. Es viejísima esta ciudad, hermano. Vienen de Asur. Arfasat, sus descendientes vivieron al norte de Nínive. Esta descendencia en Nínive. Poco a poco, conforme vayamos avanzando en la historia bíblica, usted va a ir observando y va a ir como haciendo una diferencia de dónde son estos descendientes, de dónde son estos, según el conocimiento, el cual estamos adquiriendo a través de estas genealogías. Lut, sus descendientes están asociados con el África y el Asia. Lut. Y el último hijo es Aram, de donde viene el lenguaje que nosotros conocemos a la luz de la Biblia y que en el Nuevo Testamento Cristo lo habló, porque usted ha visto las fiminas de la pasión de Cristo, ¿verdad? Que él habla en arameo. Entonces, de allí es donde viene, de la descendencia de Aram, de ahí proviene el nombre del lenguaje arameo. Estos descendientes de Aram poblaron Siria y todo el valle de la Mesopotamia y fueron descendientes directos de los sirios. Hasta este momento acá, hasta todo lo que hemos leído, hasta el versículo número 31, donde dice: estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Diciéndole de manera más clara, todo lo que nosotros vemos hoy en día, las naciones diseminadas en todo el mundo, todas estas provienen de los tres hijos de Noé. De ellos se poblaron toda la tierra. Así es que aquí no hay más que añadir otro tipo de argumentación, otro tipo de inventos que la gente dice: pero yo creo que ya antes que fuese creado el hombre ya había población. No, aquí estamos hablando de la genealogía. Fueron los únicos que poblaron los continentes. Todo lo que nosotros vemos hasta hoy en día, sabemos y tenemos conocimiento hasta el último rincón del planeta donde hay seres humanos, vienen, hermanos, de los tres hijos de Noé. Repitamos los nombres: Sem, Cam y Jafet. De ahí proviene. Pero cuando uno, hermano, tiene muy en claro lo que es aquí la genealogía, hay algo muy interesante con el cual yo quiero que usted en su casa lo examine, y yo quiero culminar la temática también de esta noche. Es que de esos tres hijos de Noé, hay uno
una de esos tres hijos, de donde es la más trascendente, lo diría yo, de donde habrá de venir el Mesías. No es de Jafet. Por eso es que algunos dicen, bueno, ¿y Cristo de qué color de piel era? Cristo era chino, era morenito, era afro. Eso no nos interesa a nosotros. Lo que sí puedo decirle es que Cristo viene de la línea de Sem. De la línea de Sem. Y hay que agregar el conocimiento bíblico. ¿Cómo es esto? De donde luego, posteriormente, la línea esa habrá de ir abriéndose brecha, pero siempre con la providencia de Dios, porque Dios quien va permitiendo todo esto. Luego de esto, acuérdese, de la línea de Sem, de allí donde proviene Abraham. De ahí viene Abraham, a quien nosotros llamamos el padre de la fe. Abraham, según historia, tuvo dos hijos. Uno es Ismael y el otro Isaac. Isaac es el hijo de la promesa. Entonces allí, según historia, se excluye a Ismael y se incluye a Isaac. Isaac tuvo dos hijos que fueron gemelos. Allí toma en cuenta esto mismo que vamos a hacer. Allí se excluye uno de ellos y se toma en cuenta solo uno. ¿A quién hay que excluir? Según lo que la Biblia dice, bueno, por designio de Dios, por determinación de Dios estaba escrito, ¿verdad? A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces excluimos a Esaú e incluimos a Jacob. ¿Cómo continuaría usted la historia? Según su propio análisis de lo que usted ha leído a la luz de la Biblia, ¿cómo lo continuaría? Fácil, ahí hay donde más avanzar hasta llegar hasta el Mesías. De la línea de Isaac, todos nosotros sabemos, excluye a Esaú y toma en cuenta a Jacob. Jacob tiene muchos hijos. Ya después no se llama Jacob, sino Israel. Israel. Tiene 12, de ahí vienen las 12 tribus de Israel. Acuérdense que dentro de esos hijos que él tiene varones, está incluida la hembra. Según historia bíblica, hay una hembra ahí entre las hijas de Jacob, que es abusada y sus hermanos tienen que actuar de manera vengativa, que hicieron algo muy incorrecto. Pero como la muchacha deseaba conocer el mundo, entonces fue engañada por no permanecer en su campamento. Ese es el grande problema de muchos, que por no permanecer en el evangelio, meten las narices en donde no tienen que meterlas. Pero de esa línea, ahí vemos nosotros como Dios excluye, nuevamente utilizo la misma expresión, excluye 11 de esos hijos de Abraham y solo incluye uno de una tribu, de donde habrá de venir el Mesías, que es de la tribu de Judá. Correcto, aquí estamos, hermano. Y así usted va a ir viendo, hermano, de manera paulatina, cómo se va a ir dando según los años que transcurren, según las décadas, hasta que habrá de aparecer en escena el prometido en Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Qué dice ahí Génesis 3:15? Está hablando de la semilla de la mujer. De la semilla. Una cosa es hablar de la semilla de la serpiente y otra cosa es hablar de la semilla de la mujer. Esta te aplastará la cabeza y la descendencia de la serpiente le morderá el carcañal. Semilla de la mujer, simiente de la mujer. Acuérdese que Cristo, el Mesías, no fue engendrado por obra de la carne. Qué glorioso, sino por obra del Espíritu Santo, hermano. Es muy lindo cuando uno entiende de manera sencilla todo el dato genealógico. Ahí es donde usted va a llegar hasta la genealogía de Jesús, que eso no nos compete a nosotros ahorita. Pero simplemente le estoy dando este dato que es de mucha relevancia para que sepamos que Jesucristo habría de venir de la línea de Sem.
Y nosotros, diría alguien, ¿de qué? ¿De dónde venimos, pastor? Yo se lo explicaba hace unas semanas atrás. Usted y yo, hermano, no nos debe de importar de dónde provenimos, cuál es nuestro árbol genealógico. Lo más relevante de este dato es, lo importante es que somos hijos de Dios. Y estos que son hijos de Dios no vienen por genealogía. Por eso es que la reprensión de Cristo hacia Tomás le dijo que él tenía que ser creyente y no incrédulo. Ya no seas incrédulo, sino creyente. Cuando él cayó tirado al piso, él dijo, Señor mío, Dios mío. Entonces Cristo dijo, porque me vistes, creísteis. Pero bienaventurados son los que sin ver creen en mí. Y esos somos los que estamos aquí, hermanito. Israelita no es el que proviene de los lomos de Abraham. Ese no es el verdadero israelita. Fíjense que esta expresión la dije hace unos 5 años. Y aquí había una persona que se creía judío y quiso pelear conmigo al final. Todos los más viejitos saben que él me agarró encuentro ahí. Entonces yo le iba a dar su expresión bonita, ¿verdad? A la luz de la Biblia. Pero se agarró y ahí hizo una reunión. Y como siempre hay hermanos que les gusta ir a locos, ¿verdad? Habiendo oído los temas aquí, estaba predicando en Romanos. Y él agarró, no puede ser, me dijo, si nosotros somos verdaderamente hijos de Abraham. Y le dije yo, tuve que decirle, tú eres hijo del diablo, le dije yo. Tú eres hijo de Abraham. Los verdaderos descendientes de Abraham son los de la fe. Son los de la fe. De la línea de Sem, los que son adoradores. Y eso usted tiene que entenderlo. Una cosa es la línea de la carne, otra cosa es la línea de los pensadores, como de donde viene Jafet, ¿verdad? Los pensadores, los científicos. Por eso es que no tenemos que sentirnos, ay hermano, yo por qué no fui un Einstein, por qué no fui un pensador, hermano, por qué no tuve coeficiente, si apenas saqué mi carrera copiando. Porque algunos empujones sacaron su carrera, empujones sacaron su bachillerato. Y ellos, muchos están ahí como murmurando, ¿por qué no fui pensante? Ahora con lo que yo le estoy dando a conocer, no importa si no fuimos eruditos, no fuimos científicos. Y algunos dirían, hermano, ¿por qué no fui de la línea de Kant? ¿Por qué no provine de allí, pastor? Hubiésemos salido malditos. Gracias a Dios que estamos en la línea de los espirituales. Y termino con esta frase para que usted lo escriba. Cristo le dijo a la mujer samaritana, viene la hora, le dijo, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre, no importa si en este monte, no importa si es en el templo, porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y de esa línea es en la cual estamos nosotros, los que adoramos al Padre en espíritu y en verdad. Sencillamente la interpretación, los que adoran con el corazón, ¿verdad? Esos son los de la línea, los que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, que en el interior manda un deseo de levantar las manos, de elevar la voz, de cantar, de darle gloria, de darle honra a donde sea, dentro de este recinto, en la calle, en el baño, en el bus, en el trabajo, donde sea. La línea de lo espiritual. Por eso es que Cristo dijo a Nicodemo, lo que es de la carne, carne es. Y lo que es del espíritu, espíritu es. Mantengámonos en esa línea, porque venimos de los que creen, de la línea de los que tienen fe, de la línea de Abraham. Por eso es que la Biblia dice que Abraham creyó y su fe le fue contada por justicia. Lo mismo con nosotros. Según Romanos capítulo 5 dice,
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabemos a Dios, glorifiquemos a Dios siempre. Y no importa la cuna donde hayamos nacido, no importa la colonia, el barrio, el cantón donde hayamos nacido. Lo importante es que ahora somos algo especial. Somos sacerdotes, somos pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Cerramos nuestros ojitos en esta noche e inclinamos nuestros rostros, hermanitos. Nadie se vaya a mover, por favor. No se malacostumbre que a la hora en que termine el mensaje usted se pone de pie. No hemos terminado. Regáleme 3 minutitos nada más. Adoradores del Señor. En las tinieblas suya ante ti. Ministerios Asociados, la palabra que cambia, internacional, presentó la poderosa palabra de salvación. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está.